Hola, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Parece mentira, ¿no? Hoy es martes. El día domingo, dentro de 5 días, 6 días a lo sumo, tendremos elecciones, los que vivimos en esta parte del país, en la capital federal, elecciones por el tercer senador. Esta cosa nueva que nos trae la nueva Constitución que se juró el año pasado, en el 94. Nunca, me parece, como en los últimos años, yo tomo en cuenta del 83 hasta la fecha, nunca noté tanta apatía, tanto desinterés, tanta falta de información en una elección. Y estamos hablando teóricamente del distrito, entre comillas, más politizado de la República, la capital federal. Ayer a la noche por televisión en América 2 salimos con una cámara a preguntarle a la gente, ¿usted sabe que hay elecciones el domingo? Sí, se vota el intendente. Hubo gente que decía, cuando le preguntábamos, ¿y usted sabe quiénes son los candidatos? Y así, Rocauf, otro dijo de la Rúa. Insisto, estamos hablando de la capital federal. Usted, señora, en Salta o en Tierra del Fuego, que nos está viendo, no tiene obligación de saber quiénes son los 3 candidatos a senador por la capital. Pero los que vivimos acá, estamos, me parece, desperdiciando una oportunidad de decir, señores, yo quiero tal hombre o tal mujer. Punto. Hay una encuesta que está diciendo, o en general la mayoría de las encuestas están diciendo que la señora Fernández Meijide, que es la señora del Frepaso, que viene del Frente Grande y antes venía de los organismos de los derechos humanos, estaría encabezando las posibilidades de ganar la elección del domingo. Mire usted qué curioso, ¿no? Cuando un diputado se postula para ser candidato a senador, abandona su banca. De ganar Fernández Meijide, como dicen las encuestas, y quiero aclarar, y lo digo con el mayor de los respetos, esto es descriptivo, no valorativo, simplemente doy la información. Quien asume en lugar de Fernández Meijide es un miembro del Comité Central del Partido Comunista. Viste qué curioso, en 1995 en la Argentina ingresa al Congreso, a la Cámara de Diputados, un diputado comunista, como cosa que no es usual. Pero bueno, es la magia de la lista sábana, de los suplentes. Así que si gana la señora Fernández Meijide, tendremos un comunista en la Cámara de Diputados, que será, yo creo que como análisis simpático, escuchar en 1995 cosas de 1917, ya fracasadas en todo el mundo, pero creo que como reliquia histórica puede ser algo interesante. Alguna vez alguien dijo que la República Argentina será un gran país cuando el ministro de Educación ocupe más centímetros, ocupe más cantidad de horas o de minutos en la televisión y en la radio, más centímetros en los diarios y en las revistas. Eso lamentablemente todavía no ocurre. Si hay una empresa que se dedica a medir quién salió más en la radio, quién salió más en la televisión, quién salió más en los diarios, y por ahora el ministro de Economía, como dirían los chicos, roba, ¿no? Está hasta por encima, inclusive muchas veces por encima del presidente, lejos de todos los otros ministros, lejos del ministro de Educación, lo cual a mí en el fondo me da mucha pena. Digo, porque en vez de estarnos ocupando de los próximos 20 años, nos ocupamos de los próximos 15 minutos. Nuestro ministro de Educación es el ingeniero Jorge Rotis. Ingeniero, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Daniel. Muy bien. Bueno, gracias por su presencia. ¿Le molesta a veces cuando uno ve las comparaciones y dice la Argentina habla tanto de economía y tan poco de educación? Eso es a nivel periodístico. A nivel de las inquietudes de la gente, el tema de educación es un tema que le preocupa a nuestra sociedad, y más en un marco donde la economía tiene mucho que ver, porque los argentinos hemos reformado el Estado, recuperado la economía, y evidentemente en este esquema, si queremos seguir avanzando, necesitamos de la educación, necesitamos gente más capacitada para poder afrontar los desafíos que tiene nuestra sociedad internamente y como un proceso de integración con los países del Mercosur y a nivel continental. Por lo tanto, hay 3 ministerios, desde mi óptica, que son muy importantes, todos son importantes, ¿no es cierto?, pero que están interrelacionados en esto, que son economía, trabajo y educación. Entonces esos son los 3. Por otro lado, el presidente de la Nación, independientemente de la crisis internacional que vivió el mundo a fines del año pasado, a partir de lo que ocurrió en México, y todos los esfuerzos que ha hecho nuestro país para sobrellevar esa crisis, reconocido en el reciente viaje del ministro de Economía en Europa y en Estados Unidos, ¿no es cierto?, la fuerza que tuvo nuestro país para afrontar esta situación. Cuando viene el diseño del presupuesto 1996 y hay una pauta de que el presupuesto no se debe incrementar en relación al 95, el área educativa es prácticamente el único área que tiene un incremento presupuestario. No tiene el incremento que marca la ley federal, pero tiene un incremento del 10%,
que nos va a permitir continuar ampliando las acciones que estamos llevando adelante. Y esto también es un reconocimiento de la decisión política del presidente y también es un reconocimiento a mis colegas en el gabinete, que ellos reconocen en el tema educativo un tema importante y que merece que se le vaya dando la prioridad que tiene que tener, ¿no? Le preguntaba al ministro antes de comenzar el programa cómo estaba con su trabajo y me decía agobiado, con cantidad de trabajo. La gente muchas veces no ve todas las cosas que se tienen que hacer. ¿Podría usted contarle a nuestra audiencia tal vez 2 o 3 ejes principales en los que hoy está trabajando? Bueno, uno de los ejes es poner en funcionamiento la Ley de Educación Superior, en el marco, por supuesto, de la autonomía de las universidades. Hay una discusión pública con este tema del curso de ingreso, el ciclo básico común. En su momento estuvo la discusión del arancel, pero lo que nosotros estamos observando, y creo que esto también lo tiene que conocer nuestra sociedad como muy positivo, es que las universidades hace ya un año han firmado en forma bilateral, ahora está en la ley, convenios de evaluación con el Ministerio, a los efectos de que el Ministerio apoye, porque la decisión y las acciones de la evaluación la hace la propia universidad. El Ministerio no interviene, simplemente le puede dar apoyatura técnica si la solicitan. Bueno, como resultado ya tenemos la evaluación interna de la Universidad Nacional del Sur, del Noreste y de Cuyo. Y han comenzado los procesos de evaluación interna en otras 13 universidades. Y, por ejemplo, otro día estuvimos recibiendo el informe de Cuyo, con un entusiasmo por sus autoridades, decanos y el rector, donde nos dicen, ministro, nosotros en los próximos 2 meses queremos comenzar con el proceso de evaluación externa, porque nosotros comprendemos perfectamente que el tema de la evaluación no es una cuestión policial, sino es para mejorarnos a nosotros mismos y mejorar lo que estamos ofreciendo en la educación. Y en esta evaluación externa queremos que el 70% de los evaluadores sean extranjeros y que en el caso particular de la Facultad de Medicina venga gente de la Universidad de Harvard a hacer la evaluación. Ayúdennos. ¿Cómo no los vamos a ayudar? ¿Cómo no los vamos a ayudar? Si creo que esto es ayudar a construir una Argentina nueva, ¿no es cierto? Y no una Argentina dirigida, sino que es la decisión. Por eso en esta discusión triste que se ha producido en relación con el ciclo básico común, nosotros no tenemos ninguna animosidad con respecto a ningún rector ni grupo de trabajo en particular. Lo que queremos es que, así como ellos son celosos de su autonomía, nosotros también somos celosos de las decisiones del Parlamento, donde está representado el pueblo. Bueno, trabajemos juntos para cumplir esas decisiones del Parlamento y que todos respetemos la autonomía, una autonomía incrementada por esta nueva Ley de Educación Superior. Les voy a contar una pequeña anécdota. Yo llegué el domingo por la mañana de Estados Unidos, estuve muy poquitos días, estuve en New York y en Washington. Y yo ya por 1984 pude hacer un pequeño scholarship, una pequeña beca en la ciudad de Washington, y conocí mucha gente. Uno de los académicos que conocí en su momento hoy es el dean, algo así como el rector de la Universidad de Georgetown. Y yo le comentaba este debate que hay entre la Facultad de Medicina por un lado y la Universidad de Buenos Aires por el otro, donde la Facultad de Medicina dice, bueno, nosotros queremos evaluar y que entren los más capaces, y ese curso extenso, el CBC, y me decía, ¿y qué discuten? Y de vuelta le explicaba, no, que la Universidad de Buenos Aires y algunos... Pero no entiendo la discusión, claro, es tan difícil de explicar la mentalidad, no sé si decir politizada, antigua, hasta me animaría a decir a veces retrógrada, de algunos señores que hacen política en la universidad en vez de transmitir conocimiento académico. Cuando usted habla con gente del exterior, ¿le pasa lo mismo? Bueno, las veces que hemos recorrido, ¿no es cierto?, visitado, por ejemplo, el sistema educativo de Israel, cómo funcionan las universidades, realmente no entienden cómo es el mecanismo de funcionamiento en la República Argentina, pero esta ley incluso de educación superior, que ya algunos comienzan a criticarla como muy leve, ¿no es cierto?, que pareció que era la gran hecatombe, y realmente es leve. Es leve, es un primer paso, ¿no es cierto? Que esto de mantener el gobierno tripartito, discúlpeme, pero creo que es una cosa que no existe en ninguna parte del mundo. Sí, incluso el tema de la participación de los estudiantes, que en otras partes del mundo, concretamente, no, las decisiones son exclusivas. El estudiante estudia. Pero está bien, nosotros tenemos una tradición en ese sentido y consideramos que el estudiante tiene que tener una participación, que no quiere decir que tiene que tener el gobierno exclusivo de la universidad, como ocurre en muchos casos en la actualidad. Entonces,
Por eso en la ley se hizo énfasis en que el tema que sean los profesores quienes conduzcan la universidad, porque son los que tienen más responsabilidad. Fíjese que ahora tuvimos que dictar un decreto porque hay un artículo en la ley que a lo mejor no se mencionó mucho, ¿no? Este decreto abarca varios temas, habla de la operatividad directa de varias de las cláusulas de la ley. Pero, por ejemplo, en la Universidad de Mar del Plata se siguen haciendo concursos con la participación de estudiantes. Esta es una cláusula directamente operativa de la ley, donde los estudiantes no pueden participar como jurado en los concursos. A ver, yo creo que vale la pena explicarlo porque tal vez hay un señor que llegó al país hace 48 horas y dice, pero ¿cómo? A ver, los estudiantes... Son los que eligen los profesores, o sea, no... Es poco eso serio. Es poco serio, ¿no es cierto? Bueno, y eso se sigue aplicando. Porque a lo mejor alguno considera que lo que dice la ley hay que reglamentarlo. No, lo dice y eso no hay que reglamentarlo, hay que aplicarlo. ¿Y quién es la autoridad de aplicación? Cada universidad tiene que modificar sus estatutos para amoldarlo a la ley, pero hay cláusulas de directa operatividad. Por lo tanto, en este tema no es necesario modificar los estatutos porque sobre el estatuto está la ley. Y en ese caso, el rectorado de esta universidad tiene que ajustarse a la ley. Imaginemos la Universidad de Mar del Plata, no conozco a sus autoridades, un rector comprometido con la franja, la fuga, el FREP, lo que sea, y dice, no, a mí me gusta que sigan y quedo bien con los estudiantes, y no lo aplica. ¿Cuál es la posibilidad de modificarlo? Bueno, yo creo de que eso habrá que hacer alguna apelación a la justicia. Yo creo que los profesores que se presentan a esos concursos deben apelar ante la justicia porque es el mecanismo que establece la ley ahora, ¿no? Porque no están dadas las condiciones que por lo menos con nosotros y la ley, ¿no es cierto?, entiende que se deben dar para hacer un concurso, que es muy diferente a que el estudiante participe como testigo de lo que está ocurriendo. Que eso está bien, que sea un testigo, digamos, el estudiante quiere ser testigo, que la transparencia... Perfecto, pero otra cosa es decir, no, yo decido, el profesor fulano de tal es el... Yo creo que si usted se lo cuenta esto al rector de Georgetown, al rector de Stanford... No, nada, por supuesto esto no lo entiende. Es imposible. Son cosas imposibles. El ministro, estuve leyendo, creo que fue hace unos días, algo referente a la Olimpiada de Matemáticas, tema que... No sé, yo me encantaría ver difusión y páginas en los diarios porque sé que la cantidad de jóvenes que participan y docentes es realmente importante. ¿Por qué no nos cuenta? Y además esto hay que ubicarlo en otra de las cosas que siempre decimos. Tratar de ubicar el tema educativo por encima de las banderías políticas. Fíjese, la persona que está a cargo de la Olimpiada Matemática hace 28 años que está a cargo. Bárbaro. Desde 1967. ¿Cómo se inserta en el Ministerio de Educación durante la gestión del ministro Jorge Sábato, del gobierno radical, con el doctor Sadowski a cargo de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, lo inserta en el Ministerio de Cultura y Educación? Esa incipiente inserción significó la participación de 30.000 estudiantes en todo el país. Durante la gestión del ministro Salonia, ese número se incrementa a 120.000 estudiantes. Y ahora estamos en 370.000 estudiantes que se movilizan todos los años conjuntamente con 24.000 profesores. Esto ha ubicado a Argentina en el puesto número 20 a nivel internacional. Ayer me he reunido con los chicos que vienen de una Olimpiada Iberoamericana que se realizó en Chile con sus medallas de oro, de plata. Muy bien. Y los chicos me decían algo que nos diferencia de las otras delegaciones. Dice, nosotros... Cuando fuimos le preguntábamos a los otros chicos de otros países, denle saludo a fulano o a que estuvimos juntos. Y resulta, dice, que no se conocen entre ellos. Nosotros nos conocemos todos, los que estuvieron antes, los que estamos ahora, porque nos ayudamos unos a otros. O sea que este grupo de trabajo ha ayudado a formar un grupo de amigos y además a lo cual se incorpora la participación de la familia. Y este ejemplo ha determinado que el presidente nos diga, bueno, esto que ustedes están haciendo con matemática, ¿por qué no lo hacen con las otras materias también? Entonces el año pasado comenzamos con el aliento de la Olimpiada de Física, de Química y de Biología. Y en Química ya también estamos obteniendo premios internacionales. Qué bien eso es para destacar. Y yo que le preguntaba ayer a los profesores, digo, bueno, ¿qué impacto tiene esto en los profesores? Bueno, dice muchísimo, porque los mismos profesores, al principio tienen muchos temores, los mismos profesores, pero una vez que ven que comienza a haber resultados
ellos se sienten tan estimulados que se ponen a estudiar y además que sobrellevan un montón de dificultades, porque cada vez que se hace una reunión masiva, como la que ocurrió hace unos días en la provincia de Buenos Aires, hay problema de traslado, en la reunión misma, etcétera, etcétera, pero el resultado, la camaradería que se produce esto y el ver esas ansias por superarse, bueno, realmente cuando regresan ya vuelven diciendo, bueno, el año que viene tenemos que ser mejores que este año, ¿no? Ministro, hace aproximadamente un mes el colegio donde yo hice el secundario cumplió X cantidad de años. Entonces hubo una ceremonia con antiguos alumnos y me puse a conversar con algunos docentes que eran de la época en la que yo estaba en el secundario. Entonces yo les preguntaba si seguían enseñando y algunos me decían que sí. Me decían, bueno, pero los chicos son distintos ahora, los padres nos cuestionan permanentemente, notamos que si bajamos una calificación el padre enseguida está en contra del docente. Y los noté como desganados, como resignados. ¿Usted nota que la presencia del docente en nuestra sociedad, sin duda lo sabemos, pero no solo por el tema salarial, ha perdido la fuerza que debería tener? Bueno, en los grandes centros urbanos puede ser que haya perdido cierta fuerza. El docente tiene un gran liderazgo aún en las pequeñas comunidades del interior del país, pero yo creo que esto se va recuperando. Ahora usted mencionó este tema de la actitud de los padres. ¿Qué pasaba en nuestra época? Actualmente, por lo que dice, ocurre algo, entonces el padre inmediatamente le da la razón al chico. En nuestra época le daban inmediatamente la razón al maestro, al docente. Yo creo que no tiene que ocurrir ni una cosa ni la otra, sino que tienen que entre los dos, ¿no es cierto?, porque la casa también es el primer lugar de la educación, trabajar, ayudarse mutuamente para tener la mejor de las educaciones para nuestros hijos. No ver en el docente un enemigo, ni en el padre un cómplice de lo que puede hacer el chico. O sea, buscar esa amalgama en la búsqueda de una mejor educación que se relaciona, bueno, un padre dice, bueno, pero yo, ¿qué le puedo enseñar a mi chico de matemáticas o de biología o de historia? Porque de eso sabe el profesor. Bueno, pero el padre le puede enseñar muchas cosas, por ejemplo, establecer una disciplina de estudio, que no significa enseñarle la materia, ¿no es cierto? Decir, bueno, vos de tal hora a tal hora tenés que estudiar, ¿no es cierto? No, por supuesto. Y eso sí es una gran colaboración con el docente. Y después interesarse, porque uno de los objetivos de la transformación del sistema educativo, que es llegar a que cada escuela elabore su propio proyecto pedagógico, esto no se puede hacer sin la participación de la familia. Va a haber una base nacional, una base provincial, pero lo importante es que cada escuela tenga la dinámica suficiente, la autonomía suficiente como para elaborar su propio proyecto pedagógico. Y ahí la familia también tiene mucho que ver. Esto nosotros lo hemos visto en Italia, por ejemplo, en un colegio técnico, bueno, 1000 alumnos, participaban efectivamente 100 familias, pero esas 100 familias tenían una participación muy importante en lo que ocurría en la escuela, y los profesores estaban muy contentos porque se sentían respaldados en la tarea que estaban desarrollando. Así que esto de unir el saber con el saber hacer, que estuvieron bastante tiempo divorciados o están aún divorciados en nuestro sistema educativo, con el saber ser, o sea, recuperar el tema de la ética, que se relaciona precisamente con esto de la participación de la familia. Ministro, lo saco un segundo de su cartera. Cuando usted ve televisión, no sé si tiene tiempo de ver televisión, pero sobre todo los programas que ven la mayoría de los chicos están en edad escolar. Yo veo a veces algún programa, llego a casa y hay a las 6 o 7 de la tarde algún programa que ven los chicos en un canal con mucho rating, y yo veo, digo, una falta de valores o la muestra de disvalores o la cantidad de cosas negativas, el trato que se ve de los chicos hacia los padres o hacia los maestros. ¿No le impresiona cómo la televisión de alguna manera da un mensaje a veces errado? Bueno, está el tema de la violencia, está el tema de los comportamientos. De cualquier manera, la televisión en sí se relaciona con la actitud también de lo que ocurre dentro de la casa, ¿no es cierto? No se trata de prohibir, pero se puede orientar a ver otro tipo de programas. Yo no estoy a esa hora en casa, claro, ¿no es cierto?
Los programas que a veces comparto con ellos es alguna película, a ellos les gusta ver el tema, al chico le gusta ver el tema de fútbol. Sí. Y los programas estos de entretenimiento de bastante tarde, ¿no es cierto? Tinelli, Pergolini y ¿cómo se llama? Portal, ¿no es cierto? Además ellos están siempre a la expectativa a ver si nos enganchan a nosotros en alguna, ¿no es cierto? Así que a veces compartimos ese tipo de programas que ellos se divierten mucho. Y tienen sus horas de estudio. Ellos realmente, yo no digo que sean un gran ejemplo, pues yo no son los que tienen las mejores notas, pero sí veo que hacen un gran esfuerzo, quizás con el peso de la responsabilidad de ser hijo del ministro, que no creo que sea algo que lo favorezca, sino que yo los veo que tienen un gran peso y eso los hace esforzarse mucho para tratar de por lo menos estar en el pelotón que anda bien. La última pregunta, porque ya se nos está acabando el tiempo, es muy cortita la respuesta en realidad, Sí. Si puede me la contesta. Hoy hubo gabinete, usted estuvo ahí, Sí. ¿Está más tranquilo el gobierno o siguen las internas feroces? No, por lo menos esto que se ha visto públicamente, hoy hemos tenido una reunión de gabinete excelente. Todas las reuniones de gabinete son excelentes, lo que pasa es que las discusiones son después, ¿no es cierto? Pero realmente hoy hemos escuchado informes muy importantes por parte del ministro de Economía en relación con su viaje al exterior, en Europa, Estados Unidos, la imagen positiva que tienen de Argentina, los informes del viceministro de Relaciones Exteriores con respecto a temas tan importantes como la AMIA, los contratos con Inglaterra, ¿no es cierto? El ministro del Interior con respecto al tema de los padrones, ¿no es cierto? Todos los esfuerzos que se han hecho en estos 6 años para mejorar estas cosas que se están denunciando recién ahora, y si las comparamos en un proceso histórico, estamos mucho mejor ahora, que hay que seguir mejorando que hace 6 años atrás, ¿no? Eso... Ministro, le agradezco su presencia esta noche aquí en Voz Alta. Gracias a usted.